Bueno, ya estamos grabando. Hoy nos toca hablar sobre el metabolismo de proteínas. Es la anteúltima clase, una clase más y estamos todos y todas liberados y ya estamos. Nos queda esta clase y un lunes más y listo. Se vienen los exámenes, se viene todo. Así que metámosle onda a estas últimas clasecitas que nos quedan. Espera que voy a correr la cámara ahí. Estaba media corrida. Así que nos queda muy poquito. Vamos a meterle energía. Hoy vamos a hablar sobre el metabolismo de proteínas. El metabolismo, como todos los metabolismos, es el conjunto de las reacciones químicas que permiten que un organismo funcione o que una célula funcione. Ahora, en el caso del metabolismo de proteínas, son todas esas reacciones que tienen que ver con las proteínas y los aminoácidos, ¿sí? De eso se encarga esta clase de hoy. Obviamente que tenemos una parte del metabolismo de proteínas que se va a encargar de transformar moléculas simples en moléculas más complejas. Por ejemplo, sintetizar proteínas. Agarramos los aminoácidos, los unimos y formamos las proteínas. Esa parte del metabolismo, como ustedes ya saben, se llama anabolismo, ¿sí? Y es importante que sepan que dentro de este anabolismo, en el caso del metabolismo de proteínas, tenemos a la síntesis de aminoácidos, ¿sí? No esenciales, porque son los que yo puedo sintetizar, a los no esenciales. Y también tenemos la síntesis de proteínas. Transformamos cosas. En el anabolismo estamos construyendo cosas, ¿sí? Estamos construyendo algo, ustedes lo saben. Entonces estas cositas pueden formar parte del anabolismo. Por otro lado, tenemos a la parte del metabolismo que se encarga de degradar las moléculas, ¿sí? Y obtener energía, ¿sí? ¿Qué vamos a degradar en este caso? Bueno, podemos degradar aminoácidos o degradar proteínas para obtener energía. También se puede hacer eso. Vieron que nosotros podemos obtener energía a partir de la glucosa, que es un hidrato de carbono, a partir de los ácidos grasos, que son lípidos, pero a partir de los aminoácidos también vamos a poder obtener energía en nuestras células. Entonces, si por alguna razón, como por ejemplo, obviamente esto es el catabolismo, pero si por ejemplo yo tengo una proteína que está muy viejita, ¿saben lo que hace nuestro cuerpo? La degrada y por otro lado la vuelve a formar. Entonces se fue la viejita y la nueva aparece. Eso es el recambio proteico. Nosotros en nuestro cuerpo todo el tiempo estamos con recambio proteico. Estamos recambiando. Las proteínas viejas se degradan, las rompemos y las nuevas aparecen sintetizadas fresquitas. Eso es lo que llamamos recambio proteico. Otra de las cosas que hacen que se lleve a cabo el catabolismo de las proteínas, ¿sí? El catabolismo de los aminoácidos, degradarlos para obtener energía, es cuando yo en la dieta consumo mucha cantidad de proteínas. Nuestro cuerpo no puede almacenar proteínas, no lo puede hacer. Entonces, si yo consumo mucha proteína en nuestra dieta, nuestro cuerpo tiene que degradar esos aminoácidos que están de sobra, en exceso. Eso también se lleva a cabo gracias a esta parte del metabolismo que es el catabolismo, ¿sí? Degradamos esos aminoácidos que están de sobra. Y otra de los momentos en los que podemos llegar a realizar catabolismo de proteínas o de aminoácidos es cuando estamos en inanición. ¿Qué es la inanición? Mucho tiempo sin comer nada. En ese momento nuestro cuerpo dice, no tengo glucosa en la sangre, no tengo ácidos grasos porque todo lo que estaba en el tejido adiposo ya lo usé como fuente de energía. ¿Qué hago? Bueno, empieza a degradar proteínas para usar los aminoácidos como fuente de energía. También pasa algo similar en la diabetes mellitus. Como no hay insulina, el cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre
Y por eso empieza todo el proceso como si estuviéramos en inanición, muchos tiempos sin comer, aunque en realidad no es lo que está pasando en el caso de la diabetes. Entonces, fíjense que tenemos dos partes del metabolismo. El anabolismo, que se encarga de construir cosas, como las proteínas, y el catabolismo, que se encarga de degradar las proteínas o de degradar los aminoácidos para obtener energía. ¿En qué situaciones degradamos los aminoácidos? Bueno, las que acabo de contar. El recambio proteico, cuando consumimos grandes cantidades de aminoácidos en la dieta, y en el caso de inanición o diabetes mellitus. Por ejemplo, yo siempre antes daba un ejercicio donde una persona se caía en una grieta en la montaña y estaba un mes sin comer nada. Sí podía tomar agua porque, bueno, estaba ahí la nieve, pero no podía comer nada. Entonces esa persona estaba en inanición y cuando lo encontraban estaba muy muy flaquito. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro cuerpo empieza a consumir las proteínas de los músculos, algunas proteínas de la sangre que las puedo consumir, con el objetivo de utilizar esos aminoácidos como fuente de energía, ¿sí? A través del catabolismo de esas proteínas. ¿Se entiende, chicas y chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Dígame, si tienen alguna pregunta, la hacen, pero el resto, ¿se entendió? ¿Se entendió lo que intenté decir? Perfecto. Parece que se entendió. Es lo mismo que siempre vieron, es el anabolismo que construye, el catabolismo que destruye. Pero acá también les mostré algunos de los momentos de estas cosas se llaman condiciones metabólicas o situaciones metabólicas. No siempre se lleva a cabo el catabolismo de las proteínas. Pero cuando hay recambio proteico, cuando hay mucha proteína en la dieta, cuando estamos en inanición o diabetes, hay mucha cantidad de catabolismo. Lo mismo con el anabolismo. ¿Cuándo se lleva a cabo el anabolismo? Bueno, cuando se sintetizan aminoácidos, cuando se sintetizan proteínas, cuando estamos construyendo cosas. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del catabolismo, ¿sí? Vamos a empezar hablando del catabolismo. Cuando nosotros tenemos un aminoácido, que es esto que ustedes ven acá, tenemos un carbono que está unido a un grupo ácido carboxílico, a un amino, a un hidrógeno y un R que es la cadena lateral. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los aminoácidos? Bueno, el esqueleto carbonado es toda la parte de carbonos del grupo amino y el grupo amino es lo que acabo de nombrar, el NH3. ¿Sí? El esqueleto carbonado de los aminoácidos se puede usar, por ejemplo, para obtener energía. Si el esqueleto carbonado ingresa en el ciclo de Krebs, puede ser utilizado ese esqueleto carbonado para obtener energía, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, ese esqueleto carbonado puede ser utilizado para producir glucosa en el hígado, en las células del hígado. ¿Sí? Cuando hay poquita glucosa en la sangre, el hígado produce glucosa. Bueno, puedo utilizar el esqueleto carbonado de los aminoácidos para obtener glucosa a partir de esta vía metabólica que era la gluconeogénesis. Y también en el hígado, el esqueleto carbonado de los aminoácidos puede ser utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos. También puede ser utilizado para la síntesis de cuerpos cetónicos. O sea que el esqueleto carbonado puede ser utilizado por unas cuantas cosas, ¿sí? Como energía en el ciclo de Krebs, que eso puede utilizarse se utiliza principalmente en el músculo, que puede utilizarlo. El hígado también podría utilizarlo. Pero bueno, realmente se utiliza principalmente en el músculo los esqueletos carbonados como fuente de energía. Pero los esqueletos carbonados en el hígado pueden utilizarse para la síntesis de glucosa o para la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Sí? Tienen un montón de destinos posibles metabólicamente hablando. Chicas, ¿alguna duda de esto hasta acá? Así cuento la otra partecita. ¿Alguna duda?
Vayan sacándose las dudas que tengan, no hay problema. Pregunten, saben que mientras no me digan puede repetir, que es lo que más odio. Después, cuando hay algo que no entiendan, reconozcan qué es lo que no se entendió. Alguna cosita en puntual, alguna cosita más grandecita, pero reconozcan qué es lo que no entienden cuando hay algo que no les queda claro, ¿sí? Para poder explicarlo diferente y saber qué es lo que parte. Bien. Perfecto, Olga, me alegro que vayan bien. Pero que cuando utilizamos el esqueleto carbonado de los aminoácidos, el grupo amino me queda ahí, al cohete, porque el grupo amino no lo puedo usar como energía o para hacer glucosa. El grupo amino no sirve para eso. Y el grupo amino no puede quedar libre, porque se transforma en amoníaco, y el amoníaco es muy tóxico para el organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con ese grupo amino? Bueno, este grupo amino en realidad puede ser utilizado para hacer otras cosas, ¿sí? Para sintetizar otras moléculas que tienen nitrógeno. Eso puede ser una posibilidad. Pero, si no, ese grupo amino debe ser eliminado del organismo sin quedar libre, porque si queda libre se transforma en amoníaco y el amoníaco es muy tóxico para las células. Entonces, ese grupo amino va a ser transferido a otra molécula en una reacción que se llama transaminación. Esas transaminaciones son reacciones químicas que permiten que los grupos aminos nunca queden libres. Se va a transferir el grupo amino que estaba unido a este esqueleto carbonado a otro esqueleto carbonado y se va a formar otro aminoácido diferente. ¿Lo ven? Ese grupo amino nunca quedó libre porque se unió directamente a otra cosa. Es como cuando vos tenés un fibrón en la mano, viene otra persona y le das el fibrón. El grupo amino sería el fibrón, se lo pasan de una molécula a otra. Esa nueva molécula que ahora tiene el grupo amino va a viajar hacia el hígado, o si está en el hígado ya se queda en el hígado. Y en el hígado, en las células del hígado, ese grupo amino va a ser transformado en urea que la podemos eliminar por la orina. Entonces fíjense lo importante, que ese grupo amino, lo que necesitamos es que ese grupo amino no quede libre, ¿sí? Porque si queda libre es tóxico. Y para ser transportado hacia el hígado, hacia las células del hígado, necesito unirlo a otra cosa, ¿sí? Esto va a viajar por la sangre, va a llegar al hígado, en el caso de que esté en otro tejido, pero si está en el hígado ya se queda ahí. Y es transformado en urea, y la urea luego se puede eliminar por la orina. Entonces terminamos eliminando estos grupos aminos por la orina de manera más tranqui, digamos, ¿no? A ver, ¿alguna duda de esto? Exacto. La transaminación se pasa el grupo amino a otra molécula y esa, para que no quede libre, porque si queda libre es tóxico, se transforma en amoníaco y es tóxico. Ahora vamos a ver a qué se une. El amoníaco es esta molécula NH4+, que ahora está tapada, pero el amoníaco es esta molécula, ¿sí? Que es tóxico. El grupo amino, siempre se une a otra molécula para que no quede libre. Exactamente, siempre se une a otra molécula para que no quede libre. ¿Pasa por todo ese mecanismo para eliminar sí o sí? Sí, pasa por todo ese mecanismo para eliminar sí o sí. Porque si no, el grupo amino queda libre y es muy muy tóxico para el organismo. ¿Alguna duda? Bueno, yo les conté recién que las reacciones de transaminación son muy importantes para que el grupo amino no quede libre y no sea tóxico. Entonces es lo que vamos a ver próximamente. En la siguiente diapo, que sería esta, vamos a ver cómo son las reacciones de transaminación.
En las reacciones de transaminación, un aminoácido, ¿sí?, le transfiere su grupo amino a un, por ejemplo, el más común, que ahora vamos a ver, es un alfa-cetoglutarato. Esto es como un aminoácido sin el grupo amino, ¿sí? Es lo que llamamos alfa-cetoácido. Entonces, el aminoácido le da el grupo amino al alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, y el aminoácido me queda solamente el esqueleto carbonado, que es lo que llamamos alfa-cetoácido. Esta es la reacción de transaminación que vamos a ver como bastante más común, ¿sí?, donde un grupo amino se transfiere a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato, y el aminoácido me queda solamente el esqueleto carbonado, que sería esto verde que está acá. Ya les aviso, porque ya los conozco y las conozco, basta de complicarse con los nombres. Entiendan la idea general. Después lo vuelven a ver a la clase y se aprenden los nombres, o se hacen un dibujito y se aprenden los nombres. Ahora entiendan que esta es una reacción de transaminación, donde se transfiere un grupo amino de una molécula a otra con el objetivo de que ese grupo amino no quede libre, porque si queda libre es tóxico para nuestras células. ¿Está bien? Entonces, los nombrecitos se los aprenden después, sin problema. Tienen que saber también que esta reacción de transaminación está catalizada, está ayudada por una enzima que se llama transaminasa. La transaminasa son enzimas que ayudan a que estas reacciones ocurran a mayor velocidad. ¿Está bien? A ver, díganme si hay alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? Chicos, pregunten en vez de mandarme yo a preguntar sin miedo. Esto no es una vía. Esto no es una vía. Quiero saber si entienden la idea general de esta. Esto es una reacción química, no es una vía metabólica, ¿está bien? En transaminasa me quedé. Bueno, las transaminasas son enzimas que ayudan a que estas reacciones ocurran a mayor velocidad, nada más que eso. ¿Qué era el alfa-cetoglutarato? Bien. ¿Vieron el esqueleto carbonado de los aminoácidos? Bueno, a eso, el esqueleto carbonado de los aminoácidos, también lo llamamos alfa-cetoácido. ¿Sí? Y hay diferentes alfa-cetoácidos. Hay diferentes, no todos son iguales. Un alfa-cetoácido es el alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Es como el esqueleto carbonado de un aminoácido, o sea, es como el aminoácido sin el grupo amino. Y cuando agarra el grupo amino, se transforma en un aminoácido, que es el glutamato en este caso. ¿Está bien? ¿Sí? Miren, vamos a repasar eso si quieren. Un alfa-cetoácido es como un aminoácido sin el grupo amino. Cuando agarra un grupo amino, se transforma en un aminoácido. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver diferentes reacciones de transaminación donde un alfa-cetoácido agarra un grupo amino y se transforma en un aminoácido. ¿Sí? A ver, ¿qué preguntan? Los cetoácidos sí, están ahí en la vida, ¿sí? Están ahí en la célula, no es que no van a estar. No es perjudicial todavía, lo que es perjudicial es el grupo amino, que quede libre el grupo amino, eso es perjudicial, eso es malo para la salud. Pero esto de las transaminaciones no son perjudiciales. ¿Por qué? Porque el grupo amino lo estamos transfiriendo de una molécula a otra para que no quede libre, ¿sí? Entonces, les decía que nosotros vamos a ver algunos ejemplos de transaminaciones durante las clases. Vamos a ver muchos ejemplos donde un alfa-cetoácido
agarra un grupo amino y se transforma en un aminoácido. Algunas como cuáles. Por ejemplo, si un alfa-cetoglutarato agarra un grupo amino, se transforma en glutamato. Si el piruvato, una molécula que es piruvato, agarra un grupo amino, se transforma en alanina, que es un aminoácido. Si el oxalacetato, que es otra molécula, agarra un grupo amino, se transforma en aspartato, que es otro aminoácido. Y todas estas reacciones son reversibles. Como van para un lado, pueden ir para el otro también. Todas las reacciones estas de transaminación pueden ir para los dos lados, son reversibles, se dicen, ¿sí? Estos nada más son ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner en contexto todo esto que venimos hablando. Pero ustedes tienen que entender que las reacciones de transaminación son muy importantes para eliminar los grupos aminos de forma no tóxica de nuestro organismo, ¿sí? Nunca quiero que los grupos aminos queden libres, porque si quedan libres son muy tóxicos para nuestro organismo, ¿sí? Especialmente para el cerebro. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sé que por ahí ahora ustedes están viendo como todo medio así rari. ¿Por qué? Porque no tiene contexto. Ahora en un ratito vamos a hacer como un cuentito de cómo se eliminan los grupos aminos de los tejidos, ¿sí? Pero estos son ejemplos nada más. ¿Qué pasa cuando un alfa-cetoácido agarra un grupo amino? ¿En qué se transforma? Tenemos diferentes alfa-cetoácidos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el alfa-cetoglutarato, el piruvato, el oxalacetato. Todos esos son alfa-cetoácidos que al agarrar un grupo amino se transforman en aminoácidos como el glutamato, la alanina, el aspartato, ¿sí? Ahora viene la bomba, claro. Nos estamos preparando para la bomba, me dice Laura. No, ahora, para mí yo creo que a veces es más fácil un cuentito de lo que va pasando antes que cosas sueltitas. Ahora vamos a ver de qué manera se los elimina. Díganme si hay alguna duda de las transaminaciones que acabamos de charlar. Los cuentos de Lucas, sí. Yo siempre digo que es como un cuentito y después más complicado que... Un cuentito complicado, nadie dice que los cuentitos son fáciles. Bien. Bien, a ver el resto, que somos unas cuantas personas, 65. A ver el resto. Van a ver que los cuentitos son... hoy está bueno. Los grupos aminos por sí solos, ¿para quiénes serían tóxicos? Para nosotros, para nuestras células, para nuestro organismo. Bueno, a ver, vamos a nombrar gente. Nancy Torres, Ramona Fretes, Contreras Smeli, Tamara Sosa, ¿se entiende? Valentina Irigoyen. Siempre el grupo es con el amino. Sí, el problema está con el grupo amino, porque el grupo amino es el que es tóxico si lo dejamos libres, ¿sí? Bien. Perfecto. Bueno, Dani, si recién entras, podés ver la clase de la tarde, ¿sí? A la tarde la doy de vuelta a la clase, así que de última, en vez de no entender nada ahora, a la tarde podrías verla de nuevo, ¿sí? No pierdas tiempo porque sí, si te enganchaste recién, hay cosas que no vas a entender. Bien, bueno, vamos a continuar porque ahora sí le vamos a dar un contexto a todo esto, ¿sí? Imagínense que tengo un tejido extrahepático. Los tejidos extrahepáticos son tejidos diferentes al hígado, por eso se llaman extrahepáticos, ¿sí? En esos tejidos yo puedo utilizar, por ejemplo, un aminoácido como fuente de energía. Pero para utilizar un aminoácido como fuente de energía, tengo que utilizar solamente el esqueleto carbonado, la parte verde, ¿sí? La parte verde. Entonces el grupo amino se transfiere a un alfa-cetoglutarato. Todo esto pasa dentro de las células de estos tejidos extrahepáticos.
El aminoácido ahora se transformó en un alfa-cetoácido que solamente me quedó el esqueleto carbonado, el grupo amino desapareció, y el alfa-cetoglutarato ahora se transformó en glutamato. Esto es una reacción de transaminación de las que ya acabamos de ver hace un ratito. El glutamato va a captar un grupo amino más, ¿sí?, de otro aminoácido y se va a transformar en glutamina. La glutamina va a salir de las células de estos tejidos y va a viajar hacia el hígado. Va a ingresar en las células del hígado y va a ingresar específicamente a las mitocondrias de las células del hígado. Dentro de las mitocondrias, la glutamina va a perder uno de esos grupos aminos y se va a volver a transformar en glutamato. Ese grupo amino que perdió la glutamina va a ingresar en una vía metabólica que se llama ciclo de la urea. En esa vía metabólica, este grupo amino va a ser transformado en urea. El glutamato que se formó va a perder su otro grupo amino en una reacción que se llama desaminación oxidativa. Y ese grupo amino que perdió el glutamato va a ingresar al ciclo de la urea también para transformarse en urea. Entonces observen cómo desde los tejidos extrahepáticos se lleva hacia las células del hígado a los grupos aminos con el objetivo de que se transformen en urea para poder eliminarlos por la orina. ¿Está bien? Obviamente que los nombres pueden complicarles un poquito, pero bueno. No se compliquen de más con los nombres, entiendan la idea. Estoy llevando un grupo amino desde tejidos extrahepáticos hacia el hígado. Siempre los grupos aminos unidos a otra cosa. Fíjense que acá la glutamina tiene dos grupos aminos, pero están unidos al aminoácido. ¿Sí? Siempre unidos. Nunca los puedo dejar libres porque son tóxicos. Es la idea de este transporte hacia el hígado. A ver, cuenten, díganme qué onda. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? ¿Alguna duda? Vamos, pregunten. Por la orina, ¿qué se elimina? Se elimina la urea que se genera en el hígado gracias a esa vía metabólica que es el ciclo de la urea. Se elimina la urea, ¿sí? La desaminación oxidativa es una reacción química que ocurre en las mitocondrias del hígado, de las células del hígado. En esa reacción química, el glutamato, que todavía tiene un grupo amino, lo pierde. Y ese grupo amino ingresa al ciclo de la urea. Nada más que eso, es una reacción química. Eve, ¿te perdiste dónde? Lo que siempre les digo. Si hay alguna duda, especifiquen dónde está la duda. Así podemos charlarla. ¿Siempre esa reacción pasa en los tejidos extrahepáticos? Sí, si nosotros necesitamos en los tejidos extrahepáticos utilizar un aminoácido como fuente de energía, el grupo amino tiene que ser transportado hacia el hígado para ser eliminado en forma de urea de nuestro organismo. ¿Está bien? ¿Qué transformación? Ok. Extrahepático sería todo lo que es el hígado, exactamente. Bueno, intenten la próxima no perderse. Voy a repetir por única vez esto, pero no entiendo, ¿saben cuál es el problema para perderse? Es que se quedan con una parte por los nombres,
y no prestan atención al resto. Vayan prestando atención al total y después la clase yo termino y la subo, queda grabada. Entonces, entiendan la idea general, chicas. No es necesario que ahora entiendan absolutamente todo, que sean unas genias o genios de la bioquímica. La clase queda grabada y la pueden ver 800 veces, pero tienen que entender la idea general. No se preocupen ahora por los nombres. Eso es muy importante, ¿sí? No se preocupen por los nombres. No estén anotando todo, porque yo ya las veo en sus casas con los dedos prendidos fuego, copiando, copiando, copiando. Presten atención, porque si copian, se pierden. Si se preocupan por los nombres, se van a perder también. Entonces, presten atención, dejen de copiar. Voy a repetir esto y para la próxima, que es lo que viene, no copien, no tomen apuntes, no tomen tanto apuntes y total queda todo grabado. Aprovechen la virtualidad. Bien. Les contaba, vamos a repetirlo. Cuando en los tejidos extrahepáticos se quieren utilizar aminoácidos como fuente de energía, por ejemplo, el grupo amino tiene que ser eliminado. Ese grupo amino es transferido, en este caso, a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, al captar el grupo amino, se transforma en glutamato, ¿sí? Ese glutamato, que está dentro de las células de estos tejidos extrahepáticos, va a captar otro aminoácido y grupo amino, y se va a transformar en glutamina. La glutamina es un aminoácido, ya te escuché, Raúl, ahora en un cachito te doy el audio si querés. La glutamina es un aminoácido que tiene dos grupos aminos unidos a él. La glutamina va a viajar por el torrente sanguíneo, hasta llegar a las células del hígado, donde va a ingresar dentro de las células y específicamente se va a meter dentro de las mitocondrias. ¿Qué es lo que pasa? Estos dos grupos aminos que tiene unido la glutamina, tiene que perderlos para que puedan ingresar al ciclo de la urea. La glutamina pierde el primer grupo amino y se transforma en glutamato. Ese grupo amino va a ingresar al ciclo de la urea. El glutamato que se formó también va a perder ese grupo amino, pero por una reacción que es muy conocida que se llama desaminación oxidativa. En esa reacción química, el glutamato pierde su grupo amino y ese grupo amino también va a ingresar en el ciclo de la urea para ser transformado en urea. ¿Está bien? Y después la urea va a ser eliminada por la orina. A ver, ahora se entendió un poquito más. ¿Quién era? Eve, Olga. No, vale. La reacción de desaminación oxidativa sí, podemos decir que es una reacción catabólica, si querés, porque se está perdiendo el grupo amino, pero no es una vía metabólica. Raúl, ahí te doy el audio. Bien, perfecto, Valen, me alegro. Raúl, ¿qué querías preguntar? No, disculpe, profesor. Lo que pasa es que toqué no sé qué cosa y estoy trabajando y estoy escuchando también y Dale, no estoy pasa medio nada, no pasa nada, pensé que querías preguntar algo, no hay problema. escuchando para no perderme. Listo, Y ahora no sé cómo desactivar porque, bueno, la tecnología ahora me está... listo, no te Disculpe, preocupes, yo te silencio. cualquier, cualquier cosita le pregunto. Dale, perfecto. Bueno, Eve se entendió mejor. Bueno, hagan eso, ¿sí? Presten atención para no perderse, ¿sí? Presten atención para no perderse. Bueno, sí, la reacción es una reacción donde se degrada el glutamato, la desaminación oxidativa es una reacción donde se degrada el glutamato, pero no es una vía metabólica esta reacción. Sí podemos decir que en estas reacciones se generan los grupos aminos para que se forme después la urea. ¿Está bien? Bien.
Sandra dice, sí, profe, se entendió. Solo que lo último es una desaminación y lo otro es una transaminación. Exactamente. Siempre que se transfiere el grupo amino se llama transaminación, porque lo estamos transfiriendo. En cambio, cuando una molécula pierde el grupo amino, se llama desaminación. Son dos cosas distintas. Muy bien, Sandra, igual. Súper bien. Bueno, esto pasa en los tejidos extrahepáticos. Corazón, cerebro, músculo, pulmones, riñones. Pero hay un caso particular del músculo, que la idea obviamente es la misma, ¿sí? Siempre la idea es, ok, el músculo quiere utilizar un aminoácido como fuente de energía. Entonces el grupo amino se transfiere a un alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato que agarra el grupo amino por transaminación se transforma en glutamato. El glutamato agarra otro grupo amino y se transforma en glutamina. La glutamina puede viajar igual que lo que pasó recién. Pero, en el músculo puede pasar otra cosita más. El glutamato le puede transferir en una reacción de transaminación el grupo amino al piruvato. El piruvato, cuando agarra el grupo amino, se transforma en alanina. Y la alanina puede viajar por el torrente sanguíneo. O sea, en el músculo no solamente viaja por el torrente sanguíneo la glutamina, sino que también la alanina, que es un caso del músculo. La alanina llega a las células del hígado, a los hepatocitos, y en el interior de los hepatocitos, en el citoplasma de las células, la alanina le va a dar el grupo amino a un alfa-cetoglutarato por transaminación. Cuando el alfa-cetoglutarato capta el grupo amino, se transforma en glutamato y la alanina que perdió el grupo amino se vuelve a transformar en una molécula de piruvato. Ahora sí, el glutamato va a ingresar adentro de la mitocondria. La alanina no podía meterse a la mitocondria, el glutamato sí. Y dentro de la mitocondria, el glutamato va a perder su grupo amino por esa reacción que se llamaba desaminación oxidativa. Y ese grupo amino, ¿a dónde va a ingresar, chicas y chicos? ¿Dónde piensan ustedes que va a ingresar ese grupo amino? A ver. ¿A dónde va a ingresar? Muy bien, Valen. Muy bien, María. Muy bien, Jonathan, Olga, José. Muy bien. Ese grupo amino va a ingresar al ciclo de la urea para ser transformado en urea que luego va a ser eliminada. Esto es otra de las formas en la que el músculo puede transportar estos grupos aminos hacia el hígado para poder eliminarlos del organismo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el piruvato? Y ahora les voy a mostrar mucho mejor. ¿Qué pasa con este piruvato? Bueno, ese piruvato puede ser transformado en glucosa gracias a la vía gluconeogénesis que ocurre en el hígado. ¿Sí? A ver, quiero que me digan si hay alguna pregunta. Ahora tenemos que charlar un cachito más de otra cosita. Pero si hay alguna pregunta, este es el momento de preguntar. Hoy la clase es cortita, así que pregunten tranqui. No puede repetir, por favor, porque me pone mal. Pero sí lo que necesiten preguntar. Si alguien no puede escribirlo, me puede poner para el audio y le activo el audio, pregunta, charlamos, no hay problema. Sáquense la vergüenza, ya estamos casi en la última clase. El resto. Y acá viene la nombración. A ver, Camila Lazano, ¿has estado entendiendo? Daniel Cari, ¿entendiste? Judith, María Luisa Vázquez, Müller Carolina, Milagros, ¿has estado entendiendo? Janina López, Jessica Costa. Los nombres los repaso después, perfecto. Perfecto. Bueno.
Bien. Ok. Esto que les acabo de contar forma una cosita que se llama ciclo de la glucosa-alanina. Cuando hay poquita glucosa, en la sangre, se empiezan a utilizar aminoácidos en el músculo con el objetivo de obtener energía. Al utilizar los aminoácidos en el músculo, se genera el grupo amino que no puede quedar libre, por lo tanto lo transferimos a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato. El glutamato va a darle ese grupo amino a un piruvato que se transforma en alanina, lo mismo que acabamos de ver. Todo esto en el músculo. La alanina va a viajar por la sangre hasta llegar al hígado. En el hígado, la alanina le va a dar el grupo amino a un alfa-cetoglutarato que se transforma en glutamato, y la alanina, que perdió su grupo amino, se transforma en piruvato, que es lo que hablamos recién. ¿Qué es lo que pasa? En el hígado, ese piruvato puede ser transformado en glucosa, ¿sí? Ese piruvato puede ser transformado en glucosa gracias a la gluconeogénesis, esa vía metabólica que ya hemos charlado. La glucosa que se genera en el hígado puede ser liberada al torrente sanguíneo y viajar hasta el músculo, donde esa glucosa puede sufrir glucólisis, ser utilizada como fuente de energía y ser transformada en piruvato. ¿Se acuerdan que la glucólisis es una vía metabólica que transforma la glucosa en piruvato? Esto es un ciclo que se llama glucosa-alanina. Se usan aminoácidos en el músculo y para transportar esos grupos aminos desde el músculo hacia el hígado se utiliza la alanina. La alanina en el hígado se transforma en piruvato al perder su grupo amino, y ese piruvato en glucosa que va a viajar hacia el músculo que va a generar piruvato. Y ese piruvato en el músculo va a agarrar el grupo amino, se va a transformar en alanina y va a viajar hacia el hígado. En el hígado la alanina se transforma en piruvato y el piruvato en glucosa que viaja al músculo. ¿Entienden por qué es un ciclo? Porque estamos todo el tiempo utilizando las mismas moléculas para generar este transporte. Y de paso, esto me sirve para que ocurra la glucólisis que me genera un poquito de energía, aunque sea. ¿Está bien? Esto es un ciclo. Por eso se llama ciclo de glucosa-alanina. Es algo que puede ocurrir cuando tenemos baja glucemia, ¿sí? ¿Alguna duda que quieran preguntar sobre esto? Es lo mismo que habíamos charlado recién, solamente que acá les mostré cómo termina el ciclo. Bien, me alegro de que haya quedado claro. Bien. Bueno, estamos hablando mucho del ciclo de la urea, pero no sabemos ni lo que es. Y acá nuevamente les voy a pedir encarecidamente, casi que me pongo de rodillas, que no se preocupen por los nombres ahora. Voy a nombrar un montón de cosas, pero no se preocupen ustedes por los nombres ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se los aprenden, se hacen un dibujito y se los aprenden. Entiendan la idea como medio general del ciclo de la urea. Y algo general, y que es algo que por ahí se confunden bastante seguido, es que... Ay, Dios, ayúdame, dice. El cuento de la chivita. Bueno, les decía que el ciclo de la urea es una vía metabólica que ocurre en las células del hígado, ¿sí? Es una vía metabólica que me permite eliminar los grupos aminos transformándolos en urea, que después va a viajar la urea por la sangre hasta los riñones y en los riñones lo eliminamos por la orina. El ciclo de la urea comienza en la mitocondria de las células del hígado, como ustedes saben. ¿Cuándo comienza? Bueno, cuando el amoníaco, ese que se liberó, ese grupo amino que se liberó en las mitocondrias, reacciona con bicarbonato y 2 ATP. Fíjense que en esta vía metabólica, en esta primera reacción se utiliza energía para formar una molécula que se llama carbamoil fosfato.
Esa molécula es la que va a ingresar en la primera reacción del ciclo de la urea. En esta reacción, el carbamoil fosfato reacciona con otra molécula que es la ornitina y se forma la citrulina. Todo eso adentro de las mitocondrias de las células del hígado. Pero la citrulina sale al citoplasma de las células del hígado. Y en el citoplasma, la citrulina reacciona con aspartato, que es otro aminoácido, y se forma el arginino succinato, que es esto que está acá. Fíjense que un grupo amino ingresó en la mitocondria al principio y otro grupo amino ingresó en esta reacción química. Fíjense que ahora yo tengo dos grupos aminos en el arginino succinato, ¿sí? Y esto es importante porque la urea tiene dos grupos aminos, ¿sí? Cada molécula de urea tiene dos grupos aminos, si no, ¿de dónde iba a salir otro grupo amino? Mágicamente no iba a aparecer. En la siguiente reacción, fíjense que acá también se usa energía. En la siguiente reacción, que es la reacción en la que se elimina una molécula de fumarato y el arginino succinato se transforma en arginina. Ahora, en la siguiente reacción, se genera por fin una molécula de urea, cuando la arginina se transforma en ornitina. Se libera una molécula de urea. La ornitina vuelve a ingresar a la mitocondria para que siga ocurriendo el ciclo las veces que sea necesario, pero la urea va a viajar por el torrente sanguíneo hacia los riñones para ser eliminada por la orina. ¿Está bien? Básicamente este es el ciclo de la urea. Yo no les voy a preguntar cosas complicadas, ¿sí? Solamente algunas cositas capaz de esto, de la idea. Muy pocas veces yo quiero que me describan lo que pasa en el ciclo, porque ¿saben lo que pasa? Hay mucha copia de internet y después agarren y me describen todo el ciclo de la urea y yo digo, ¿para qué tengo que leer todo esto, no? Muy pocas veces yo voy a pedirle que ustedes me describan el ciclo. A mí no me importa que se acuerden de memoria los nombres y demás. Sí, la idea general del ciclo de la urea. Ocurre en el hígado, en el principio en las mitocondrias, pero después también pasa en el citoplasma. Se genera una molécula de urea en el ciclo de la urea. Y se usa mucha energía también. No es algo que nuestro cuerpo dice, bueno, lo hago si quiero. No, necesitamos 3 ATP para que se genere el ciclo de la urea. ¿Está bien? Bueno, chicas, ¿alguna duda? Nos queda solamente una diapositiva. Quiero saber si hay alguna duda de esto que acabo de contar. A ver, dudas. ¿Qué dudas tienen? A ver, ¿qué dudas hay? ¿No hay dudas? A ver el resto. A ver, agarren el celu que nos queda una diapositiva, muevan. Si ustedes me dicen que no hay dudas, sigo. Si no, no sigo. Vamos, a ver, ¿qué dudas hay? Dudas de esto que acabo de contar. Pero, voy a tener que agarrar y nombrar gente de vuelta y me agotan. A ver. Valeria Aricoma. Valeria Rodríguez, ¿se entendió? Zaira Velázquez, Mabel, ¿se entendió? Luz Takuri, ¿se entendió? Caterina Garay, ¿se entendió? Gómez Dayana, ¿quedó claro? Daniel Cari. A ver, las personas que nombré, ¿están ahí o no están? Bueno, vamos a ir a la última diapositiva. Sí, María. Bueno, este es el ciclo de la urea que acabamos de ver. El aspartato está en el citoplasma. Es más complejo que eso, pero aceptá como que está ahí y lo usamos en esta reacción química, ¿sí? El aspartato, ¿está bien? Bien. Este es el ciclo de la urea. Este es el ciclo de la urea. ¿Qué es lo que pasa?
Hay una reacción que es muy importante, que es la reacción en la cual el arginino succinato se transforma en arginina. Esta reacción está catalizada por una enzima que es la arginino succinato liasa. Esta enzima ayuda a que esta reacción ocurra a mayor velocidad, una velocidad que me sirva, que sea compatible con la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay personas, ¿sí? Hay personas que les falta esta enzima o que directamente no la tienen. Me refiero a que tienen poca cantidad o no la tienen. Si no tienen esta enzima, esta reacción no va a ocurrir o va a ocurrir muy lentamente. Y si esto ocurre muy lentamente, vamos a generar muy poquita cantidad de urea. Cuando esto sucede, cuando hay una deficiencia de esta enzima, lo que va a suceder es que el amoníaco se empieza a acumular en el organismo, en nuestro organismo. ¿Entienden lo que digo? Si esta vía metabólica no funciona porque no tenemos esta enzima, la urea no se puede generar y se empieza a acumular los grupos aminos, se empieza a acumular el amoníaco. Nuestro cuerpo lo quiere eliminar, pero el ciclo de la urea funciona muy lentamente porque estas personas no tienen a esta enzima que es la arginino succinato liasa. ¿Sí? Esto va a generar que empiece a aumentar la cantidad de amoníaco en sangre. ¿Sí? Y eso genera muchos problemas de salud. Ahora, Florencia, ¿querés hablar? Avísame por el chat si querés hablar. ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es el tratamiento de esto? Bueno, una dieta con baja cantidad de proteínas. Las personas que consumen dietas con mucha proteína tienen muchos grupos aminos, porque acuérdense que las proteínas no las podemos eliminar de nuestro organismo, no las podemos, almacenar en nuestro organismo. Entonces todo lo que me sobra lo tengo que eliminar. Tengo que degradar esos aminoácidos y los elimino. ¿Sí? Entonces, la forma de controlar que no se acumule mucho amoníaco cuando las personas tienen este problema es, bueno, ¿vos no querés que se acumule amoníaco? No comas proteínas. Entonces tienen dietas muy bajas en proteínas. Porque cuando comen proteínas, esos grupos aminos que a mi cuerpo le sobran, esos aminoácidos que a mi cuerpo le sobran, los va a querer eliminar. Pero cuando lo va a eliminar, el ciclo de la urea no funciona. Cuando va a eliminar esos grupos aminos, el ciclo de la urea no funciona. Entonces se empieza a acumular amoníaco. Es por eso que para estas personas que tienen esta deficiencia de arginino succinato liasa, uno de los tratamientos es una dieta con baja cantidad de proteínas. ¿Está bien? A ver, Flor, ¿qué me dijiste? Sí, lo que está lento o casi que no ocurre es el ciclo de la urea. ¿Por qué? Porque no tenemos esta proteína, tenemos muy poca de esta enzima, ¿sí? Por eso es que el ciclo de la urea ocurre muy lentamente o no ocurre casi. No sé, la arginina, no sé qué tienen los productos para el pelo, ¿para qué te voy a mentir? No lo sé. Bueno, ¿alguna duda que quieran preguntar de esto que hablamos hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguien? ¿El ciclo de la urea está dentro del catabolismo de proteínas o es algo aparte? El ciclo de la urea, vos fijate que el ciclo de la urea no sé si lo podemos decir que es catabólico, porque en el ciclo de la urea estamos construyendo una molécula de urea. Pero el ciclo de la urea sí es necesario en el catabolismo de las proteínas, sí o sí, porque si no, ¿qué voy a hacer con el grupo amino? ¿Está bien? En el catabolismo de los aminoácidos yo degrado los aminoácidos y los grupos aminos los tengo que eliminar de mi cuerpo y necesito el ciclo de la urea, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta que no tenés esa enzima? Sí, se dan cuenta porque empiezan a tener problemas, diferentes problemas causados por
la acumulación de amoníaco y además, obviamente, se hacen estudios, sí, sí, sí. El arginino succinato no es una enzima. La enzima es la que está acá. La arginino succinato liasa, ¿sí? Si no cumplís con esa dieta, empezás a tener los problemas de la acumulación de amoníaco en la sangre. Que serían, muchos de los problemas son neurológicos. Bien. Perfecto, Flor. Bueno, chicas y chicos, la clase hoy no se pueden quejar. Más corta no la pude hacer. Cualquier cosa que necesiten, no me escriban. No, sí. Cualquier cosa que necesiten, la clase que viene vamos a hacer una clase integradora, ¿sí? Donde pueden preguntar. Yo les recomiendo que para la clase que viene estudien. Estudien un poco, aunque sea. Porque si no se van a perder y no van a entender nada. ¿Está bien? La clase que viene es integradora. Es todo lo que venimos viendo. Si no estudian, no van a entender nada. Se los juro, se los prometo que va a pasar eso. Así que si estudian, van a entender. Si no estudian, no van a entender nada para la clase que viene, que es integración metabólica. ¿Sí? Todos los temas entran en el parcial, todos los temas que vimos. A ver, Rocío preguntó, ¿algunos de los aminoácidos ingeridos son usados para que el cuerpo sintetice sus proteínas? Exactamente, sí, viste que al principio yo te conté del anabolismo. Sí, obviamente, nosotros podemos utilizar aminoácidos para producir proteínas. El hígado hace muchas proteínas. La albúmina que está en la sangre la hace el hígado con los aminoácidos que vienen de la dieta o los que podemos hacer nosotros. Sí, eso es la parte del anabolismo, pero no hablamos mucho de eso porque la síntesis son complejas, ¿viste? Como son un montón de aminoácidos diferentes. Pero sepan que la parte del anabolismo es todo eso. ¿De qué hablamos? De la producción de aminoácidos, de la producción de proteínas, ¿sí? Perfecto. Bueno, dale José, lo puedo revisar, pero me parece raro que no se pueda descargar. Bueno, chicas y chicos, nos vemos la clase que viene. Cuídense, estudien, porque si no, no van a entender, porque es integración, ¿sí? Sí, vale, decime qué dudas tenés. ¿Te activo el audio? Mandame la manito, porfa, vale. Levantame la manito. Decime, vale. Ay, ahora sí, ¿cómo estás? Buen día, Lucas. Buen Estoy día, un ¿todo poco mal bien? de la voz. No pasa Bien, nada. todo bien. No, te quería preguntar porque yo estuve al 100% con el tema de las clases. No es con respecto a la clase de hoy, porque está bien, eso ya está todo perfecto. Pero el tema es que yo me ingreso a las clases del viernes que me corresponde con Joaquín y resulta de que se me ha ido la señal, se me ha cortado la luz y demás. Y no me supo responder con respecto a lo que aparece en aulas. En aulas está como si yo hubiese estado un 1% en todas las clases. Y yo digo, presenté todo, hice todo, digo, estoy entrando en crisis, digo, porque no No, me van no, a no. dejar pasar el No te parcial. preocupes, no te preocupes, ¿por qué? Porque el tema del aula no refleja la realidad, porque nosotros no hacemos todo por aula. Las clases no son todas por aulas. Los videos yo puedo ver si ingresaste, si apretaste el link, pero no puedo ver más nada. No te preocupes porque el aula no refleja la participación, eso no te preocupes, ni lo mires. Igual que las calificaciones, cuando veas las calificaciones vas a ver que el aula tampoco las va a reflejar bien. Así Claro, que no te preocupes, no te también no preocupes. entendía las cuentas que hacía porque de repente, o sea, no estaba, para mí no estaba bien, pero yo digo, no soy quien para enseñarle, pero convengamos de que no reflejaba bien la puntuación y no sé si No, lo no, no, no. tenían tanto en No, cuenta para el tema de el la puntaje, materia. el puntaje final tampoco va a ser el correcto,
porque no refleja el aula por el momento, porque no la hicimos pensando para eso, no es que hicimos todo por el aula. Así que no te preocupes porque no pasa nada, no pasa nada. Ah, Vos, perfecto, pero con respecto a tra- las asistencias, no pasa en ese nada. caso no, No no hay pasa nada. nada Ah, porque bien. si está todo, eso está todo. Lo tenemos nosotros. No te preocupes. Claro, porque ingreso yo, pero hay veces que se me va la señal o No, estoy viajando, saliendo del no te trabajo y demás, preocupes. y, y pierdo. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, muchísimas gracias. De nada, vale. Nos vemos en la semana que viene. Nos vemos. Chao, chao. Chao.